Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Nosotros saludamos a esos hermanos, los bendecimos en forma personal, a ti, mi hermano, mi hermana. Queremos que Dios es un Dios fiel, es un Dios verdadero, sus caminos son perfectos, en Él no hay casualidad. Si tú estás en comunicación con nosotros es porque Dios te quiere edificar a través de la palabra. Nosotros oramos a Dios que sea generoso contigo y con tu familia, y que la unción de su palabra, la edificación de la misma llegue a tu vida como el torrente de sus delicias. Que Dios te bendiga, te sane, te levante, y que sea un día de gloria donde el refrigerio de la presencia pueda inundarte. Así que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27. ¿Están listos? Dice versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave,
y teniendo temor de dar en la sirpe, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, pues puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieron a tierra. Dice aquí: y los demás parten tablas, parten en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Perdone que lea todo el capítulo, pero es necesario por la manera que estamos estudiando para que podamos sustraer el mensaje. Un episodio muy dramático. La narración que hace Lucas es algo extraordinario, como si fuera un conocedor del mar, unos términos marítimos, como un conocedor. Dios lo usó. No sabemos, Lucas era médico,
pero parece que tenía mucho conocimiento del mar. Los términos son de una persona que conoce la manera que describe lo que pasó. Dios estuvo con él, porque Lucas, ustedes saben que fue el hombre que investigó. Aquí él fue un testigo, él estuvo allí. Fíjense que él habla en forma plural y dice: estábamos, zarpamos, fuimos. Él estaba. En la mayoría de las narraciones estaba. En algunos años pues no estuvo. Entonces él investigó, como dice al principio, indagó y puso en orden los acontecimientos. Bueno, Dios quiere ministrarnos acerca de este pasaje de la Escritura. Yo puedo comenzar a tratar versículo por versículo, pero ese no es el propósito de Dios. Dios quiere sustraer la enseñanza que tiene que ver con una iglesia saludable. Dios en su misericordia nos ha estado ministrando todos estos meses acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que estos mensajes tienen un aspecto profético. Llamo profético a un mensaje que es la intención de Dios sustraer una enseñanza de un pasaje de la Escritura. Como diríamos, lo que es un rema. Un rema es una palabra iluminada que el Espíritu Santo saca del logos en un momento especial para tomar de la palabra escrita un mensaje, una inspiración, para dar un consejo, una consolación o una exhortación. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la sinagoga de Nazaret leyendo las Escrituras, es un momento profético. Después que terminó de leer la porción de Isaías, él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Eso era profético. Se estaba cumpliendo la escritura en ese momento. Cuando Jesús en el desierto, siendo tentado por el diablo tentándolo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús sacó de la palabra escrita de Deuteronomio capítulo 8 la palabra: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra fue un rema. De hecho, la palabra que se usa ahí cuando dice toda palabra, toda rema que sale de la boca del Señor. Y yo creo que Dios ha querido sacar un rema, una palabra iluminada, sustraer del libro de los Hechos un mensaje. Podemos hacer muchos estudios acerca del libro de los Hechos y sustraer mensajes de acuerdo a lo que Dios quiere decir. Creo que este mensaje es profético porque Dios a nosotros como iglesia nos está dando un trato muy especial. Dios nos está limpiando, Dios está sacando todo aquello que puede ser tropiezo para el propósito. Todo lo que no es digno de Él, todo lo que no es digno de su nombre, todo lo que no es digno del espíritu de la palabra del reino que nos ha hablado hace 25 años para acá. Dios quiere preservar su propósito. Dios ha salido en defensa de su propósito, haciendo lo que ningún hombre puede hacer, revelando lo que ningún hombre pudo revelar, y haciendo una operación de su poder en las vidas nuestras que solamente Él puede hacer. Si el hombre se pone a hacer operación, va a dañar a la iglesia. El Señor ama tanto el trigo que es capaz de soportar la cizaña hasta el tiempo del fin. Y eso es una tremenda enseñanza para nosotros, que no nos toca a nosotros sacar la cizaña de la iglesia, ni nos toca a nosotros actuar en el lugar del Señor. La obra es de Dios. Él es el buen pastor. Nosotros somos los porteros. El Señor cuida de su iglesia. Siempre ha sido así. Él se vale de todas las cosas para enseñarnos, pero Él requiere que nosotros estemos firmes en la fe sin titubear. Dios quiere que nuestra fe esté puesta en Él. Nuestra fe esté puesta en su palabra, en Él, sabiendo que los hombres son, y que solamente Dios es Dios, que solamente Dios es perfecto, que todo lo que es humano fracasa, que solo lo que es de Dios permanece. Que si nos guiamos por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, el Señor nos guiará hasta el fin y tendrá misericordia de nosotros. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Dios quiso escribir las cosas que acontecieron en el pasado para que ahora pudiésemos ser bendecidos.
¿Qué tal si Dios no hubiera tomado la iniciativa y el propósito de escribir? No hubiéramos conocido nada de Dios, ni nada de su trato con su pueblo en el pasado. Pero ¿creen ustedes que fue Lucas que se le ocurrió escribir? ¿Por qué Lucas tenía que escribir un diario? Eso parece un diario. ¿Para qué? ¿Por una satisfacción personal? No, él estaba pensando en la posteridad. Dios estaba ahí con él, porque sabía Lucas que estaban participando de los hechos de Dios. Estaban participando de acontecimientos del propósito eterno de Dios, y estas cosas tenían que ser registradas para que pudiesen llegar a la posteridad y bendecirnos a nosotros. Damos gracias a Dios. Hoy estamos sentados aquí, sustrayendo mensajes de lo que Dios hizo y dijo en aquellos días. Aquí lo que más me llama la atención a mí mientras estudio, y quiero destacar aquí, es el respaldo de Dios a un hombre que fue fiel a él. Dios es fiel como quiera. Dios es fiel aún con los infieles, porque Él dice que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, pero es más fiel con los fieles, porque Él honra a los que le honran. Amén. Naturalmente con los infieles no siempre será fiel. Si siguen siendo infieles, pues Dios va a tener que obrar de otra manera. Pero con los fieles, Dios siempre estará y tiene un compromiso con aquellos que esperan en Él y guardan su palabra. Y eso es lo que yo veo aquí en el apóstol Pablo. Yo quisiera que el Espíritu Santo nos ayude a ver un ejemplo para que seamos estimulados a ser hombres de propósito, a ser mujeres de propósito, a ser iglesia de propósito. Amén. Gloria a Dios. Amén. He aquí un fariseo, enemigo de Cristo, enemigo del camino, un hombre altivo y orgulloso, pero que Dios había elegido, que se le apareció Jesús, que le dio conversión, que le dio un corazón nuevo y que le dio la honra de ser el apóstol de los gentiles. He aquí un hombre comprometido con Dios y con su palabra, Saulo de Tarso. El Pablo llegar aquí a este incidente camino hacia Roma es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Y aunque yo diga algunas cosas que he dicho en el pasado, hoy van a ser dichas en un contexto que nos tiene que bendecir, aunque sea una repetición. Pero yo veo aquí algo, y a mí personalmente como cristiano y como ministro me inspira ver el respaldo de Dios a un hombre que fue fiel a su palabra y que estuvo dispuesto, como dijimos el domingo, a perderlo todo para ganar a Cristo. He aquí un hombre que abrazó el propósito, se casó con el propósito y determinó vivir el propósito, pase lo que pase y venga lo que venga. Miren el respaldo que Dios dio a este hombre. En la promesa que Dios nos hizo como iglesia, el Señor nunca nos prometió un camino fácil. Nunca nos prometió que íbamos a ser intocables, como que nunca nos va a pasar nada. Eso es lo que nos quieren predicar algunos predicadores en estos días. Quieren enfatizar tanto las promesas para tener auditorios y tener personas que los oigan y les sigan. Y como quieren endulzar los oídos con palabras dulces, pues dicen solamente las promesas de Dios y el pacto de Dios, y no le presentan al pueblo la otra verdad del evangelio, que es el mensaje de la cruz. El Señor dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron y me han hecho lo que me han hecho, a ustedes le irá peor que a mí. Y así fue en los primeros siglos, y así siempre ha sido. El mundo os aborrece, dice Jesús, porque ustedes no son del mundo. Así que por eso el mundo está en contra de nosotros. Y vemos en el libro de los Hechos, hemos repetido que esto es lo que se presenta siempre en el libro de los Hechos. Dios actúa, la iglesia es consecuente con Dios, el diablo se opone. El diablo produce crisis, la iglesia clama al Señor, el Señor interviene, respalda a su iglesia. La iglesia sigue su marcha. A veces dice, y había paz
Y Dios dio paz a la iglesia. Paz significa que cesaron las persecuciones por un tiempo para que la iglesia tuviera un respiro, porque hasta de eso está pendiente el Señor. El Señor sabe que una prueba consistente puede agotarnos hasta desmayar. Y por eso nunca, siempre le dio tregua a la iglesia. Siempre hubo tiempo donde la iglesia respiró, así como Pablo respiraba amenaza. Dios respiraba paz para su pueblo, dándole paz a su pueblo, para que la iglesia pudiera hacer la obra que tenía por delante. Dios quiere que aprovechemos el tiempo de paz para trabajar. Jesús lo dijo: aprovechen la parte del día, porque viene la noche donde nada pueden hacer. Es necesario aprovechar el tiempo donde no hay persecución, donde no hay problemas. Tristemente somos más consagrados a Dios cuando hay tribulación. No debe ser así. Debiéramos de aprovechar el tiempo de gracia y de paz que nos da el Señor. Pablo, como un hombre que vivía, que era saludable en el Señor, como quiera era igual. Él decía: yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo soy feliz cuando tengo mucho, yo soy feliz cuando tengo poco. Yo soy feliz cuando estoy en paz, yo soy feliz cuando estoy en persecución. Como quiera soy feliz, porque mi felicidad no depende de que haya o no haya. Mi felicidad es el Señor. Por eso siempre soy feliz en Él. Amén. Amén. Entonces yo quisiera repasar con ustedes antes de llegar acá. Póngale algo aquí para antes de enfatizar lo que quiero decir. Quiero que ustedes vean algo acerca de cómo Pablo llega acá, porque esto yo se lo he repetido muchas veces en el libro de los Hechos, pero yo quiero que lo miremos aquí un poquito. Miren el capítulo 20 de los Hechos. Todo va a ser en los Hechos, así que van a estar cerca. Hechos capítulo 20, algo rapidito solamente para que vean algo acerca del respaldo de Dios, cómo Pablo llega allí. Capítulo 20 de los Hechos, ¿lo tienen? Versículo 22. Dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Qué hizo Pablo aquí? Dice aquí: ligado yo en espíritu. Ligado yo en espíritu. Pablo aquí dice: yo me estoy ligando en espíritu. Me estoy ligando, me estoy atando al espíritu. Eso es lo que significa ahí la palabra, el verbo deo. El verbo deo se traduce ligar, atar, aprisionar. En otras palabras, yo me estoy atando al propósito. Dios me está diciendo que tengo que ir a Jerusalén y que me esperan tribulaciones, pero yo estoy ligado en espíritu. El espíritu significa que yo decidí en mi espíritu voluntariamente ligarme, atarme, como si fuera con cadenas, al propósito de Dios. Aunque Dios me está diciendo que de Jerusalén debo ir a Roma y que me esperan persecuciones. Dice el versículo 23: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Así se despedía en Mileto de la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo aquí decide ligarse en propósito para hacer frente a lo que venía, con tal de terminar su carrera con gozo, terminar la carrera y llegar al final habiendo terminado la obra que el Señor le había encomendado. Pasen al capítulo 21 rapidito. Capítulo 21, los versos 10 al 14. 21, 10 al 14. Dice aquí: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, dice Lucas narrando, le rogamos, Lucas estaba presente, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahí había una profecía, un anuncio. Fíjense que Agabo toma el cinto de Pablo
Y aquí 2 veces usa la misma palabra, dice atándole los pies y las manos. Dijo, así atarán Jerusalén a este varón. Ahí la palabra, el verbo atar, ese mismo verbo ligado, que Pablo usa, que ya leímos, ligado, atar, deo, ligado. En otras palabras, lo que estaba haciendo el profeta era representando, naturalmente estaba dando una advertencia a Pablo, pero fue lo mismo que Pablo dijo: por todas las ciudades el Espíritu Santo me está diciendo que tengo que ir a Jerusalén. Es parte del propósito de Dios. Allí me esperan cárceles y tribulaciones, y yo no hago caso de nada. Ahora vuelve y se lo repite a través de Agabo, y Agabo hace una representación como hacen los profetas. Yo daría una representación profética, y toma el cinto de Pablo y dice, así atarán a este hombre en Jerusalén con cadenas. Y ahí está la palabra deo. Es lo mismo. Pablo iba a ser atado por causa del propósito, pero él estaba siendo atado en el propósito, porque la palabra ligar es eso. Yo me voy a ligar al propósito en espíritu, porque me esperan tribulaciones. Y aquí Agabo lo representa, la misma palabra, el mismo verbo, deo. Así atarán a este varón en Jerusalén. Pero no lo van a atar solamente lo van a atar a cadenas, porque él está atado al propósito. ¿Qué hicieron los hermanos? Quisieron evitar lo que venía. Hay un gran error ahí de los que interpretan las profecías. Piensan que Dios dice las profecías porque lo quiere evitar. La mayoría de las veces cuando Dios anuncia algo es para que nos preparemos, no para evitarlo. Amén. Porque guerra avisada no mata soldados, sino que si los mata es por descuidados. Dios advierte lo que viene para que nos preparemos. Amén. Si usted sabe que viene una tormenta, por ejemplo, ¿qué tal si los huracanes, antes los huracanes no había manera? No había manera de advertir a la gente. No sabíamos cuándo llegaba, ni se venía, y venía la sorpresa. Pero gloria a Dios que el Espíritu anuncia los huracanes a la iglesia, para que la iglesia se prepare. Generalmente cuando tenemos un sueño, una revelación de Dios, comenzamos a tratar de evitarlo. Ahí está el gran error. Si Dios te revela algo acerca de un hermano, acerca de la iglesia, es para que tú ores, para que tú pagues el precio. Pero mi tema aquí es ver cómo Pablo se ató al propósito, y Dios se le representó cuando Agabo le ató el cinto a Pablo. Y vemos aquí que los hermanos trataron de evitarlo. Dice el versículo 3, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, ahí está la palabra deo, atado, que es lo mismo ligado yo en espíritu, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Muy bien. Yo quiero que ustedes vean algo aquí en el capítulo 23. Capítulo 23, versículo 11. 23:11. Ya Pablo estaba preso aquí, estaba preso en Cesarea. Él llegó a Jerusalén, lo culparon de introducir gentiles en el templo, fue llevado, lo iban a matar, y lo llevaron a Cesarea. Recuerden ustedes, delante de Félix, de Festo, de Agripa, que ya estudiamos. Versículo 11. 23:11. Estaba preso en Cesarea. Dice el 11: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y el verbo aquí es necesario, es la misma palabra deo, el mismo verbo que se traduce ligar, que se traduce atar, aprisionar. Ahora es la misma palabra, es necesario. Se traduce es necesario. Muy bien. En el capítulo 27 que estamos estudiando, capítulo 27, versículo 24, 27-24. Dice aquí,
diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Es necesario. Pero lo que más me ministra a mí, vengan conmigo al capítulo 9 de los Hechos. Debí de leerlo primero, pero voy a leer de último. Hechos capítulo 9. Aquí fue que Jesús se le apareció a Pablo camino a Damasco. Y miren lo que dice aquí en el capítulo 9, los versículos 15 y 16. Cuando Ananías, leo en Hechos 9, 15 y 16. Cuando Ananías, el Señor le dice a Ananías: ve a la calle la derecha, allí te va a encontrar con Saulo de Tarso, y le explica todo. Ustedes saben que Ananías le dice al Señor: pero Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cómo persigue a la iglesia, y le habla. Y el Señor le contesta a Ananías, versículo 15. El Señor le dijo: ve, hablando de Pablo, dice: porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, o sea, los que no son judíos, todas las naciones, y de reyes, los que están en autoridad, y de los hijos de Israel. Ahí está la visión celestial. Escuchen ahora: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ahí la palabra es necesario, es la palabra deo. En otras palabras, es necesario, es ligado. Yo lo voy a traducir así, sustituyendo: porque yo le mostraré cuánto es necesario que él se ligue al propósito mío para padecer por mi nombre. Estaba profetizado que para lograr el propósito de ir a los gentiles, a los reyes y a las naciones, o sea, a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel, Pablo era necesario que padeciese. Es necesario. Ven al capítulo 27 para que entendamos lo que queremos decir. Yo entiendo, mis hermanos, que cuando algo es necesario, es algo ineludible, inevitable en el propósito de Dios. Cuando Jesús llegó a la cruz, dijo: ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de ser crucificado. Voy a Jerusalén. Y dijo: ¿qué diré? Padre, líbrame. Para esto yo vine. Es necesario. Es necesario que vaya a Jerusalén y que sea entregado en manos de los pecadores. Es necesario. Frente a lo que es necesario, hay que someterse y ligarse. Amén. Si la palabra es necesario, es lo mismo que ligarse. Entonces vamos a ligarnos al propósito de Dios y a sufrir todo lo que sea necesario. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Una iglesia saludable está ligada al propósito de Dios voluntariamente. Atada, aprisionada. A Pablo lo ataron con cadenas, preso. Cuando él arrastraba las cadenas, como dijo a rey Agripa y a los demás, cuando Agripa le dijo: por poco me persuades a ser cristiano, por poco, por mucho, oh rey, ojalá que tú seas como yo, excepto estas mis cadenas. Mire, arrastrando las cadenas del propósito. Ojalá que entendamos: una iglesia saludable es una iglesia comprometida con el propósito. El propósito debe primar por encima de todas las cosas. Dios, por todos estos años, nos ha hecho mucho énfasis a nosotros acerca del propósito. 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 Si Dios te envía a ti a una nación a hacer algo, no hay turismo hasta que usted no haga propósito.
No se come hasta que no termine el propósito. No se hace nada hasta que no se logre el propósito. Y cuando usted dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Hay que entender. No importa que el propósito sea sufrir. Hay que ligarse, hay que comprometerse con el propósito. Prime el propósito sobre todas las cosas. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Aprendamos eso, grábelo. Cuando Dios, siempre piensa en propósito. Siempre en propósito. Yo desde que comencé mi ministerio siempre le he dicho al Señor, como Pablo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? A nosotros como iglesia, Dios nos ha dicho, entre todas las cosas que pueden implicar el propósito, nos ha dicho Amanecer de la Esperanza, todos tus recursos, tus dones, tus posibilidades, tus capacidades, tus oportunidades, todo lo que tú tengas, todo lo que tú seas, concentra todas estas cosas en el cumplimiento del propósito. Usa todas estas cosas para el propósito. Hoy mismo aquí en la intercesión, orando esta mañana, Dios nos instruyó, nos dio claridad a nosotros en cuanto al propósito como iglesia. Nos hizo recordar un mensaje que se predicó hace tiempo acá. Una palabra de Isaías que decía, yo y mis hijos somos presagios a Israel. Somos una señal a Israel. Porque Isaías y sus hijos eran una señal. Dios lo usó. No voy a predicar ese mismo sermón, pero Dios nos mandó a escuchar ese mensaje. Lo vamos a sacar y lo vamos a dar, lo vamos a escuchar. Porque Dios dijo que el Amanecer de la Esperanza, nosotros como iglesia somos un presagio, somos una señal. Por eso lo que acontece aquí hace tiempo acontece en la iglesia, en el resto del cuerpo, o acontece en las naciones. Y nos encomendó las tres cosas: los reyes de la tierra, las naciones y los hijos de Israel. Por 25 años, por 24 horas estamos orando por esos tres grupos donde está el corazón de Dios. Dios nos envió a las naciones 2 años a orar al mundo entero, después a predicar el evangelio. Y Dios nos ha dicho que nos concentremos en el propósito. El propósito de Dios con nosotros es hacer un reino de sacerdotes y de gente santa. Lo mismo con Israel, lo mismo. Entonces Dios nos quiere tomar como una señal. ¿Saben lo que es una señal? ¿Saben lo que es una señal? ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés peleaban contra Amalek? Amalek atacó a Israel por la retaguardia, y allá en el valle estaba Josué peleando contra Amalek, y estaba Moisés con la vara, con las manos levantadas. Y había 2 hombres allí, Uri y Aarón, levantando las manos de Moisés. Y dice que cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, prevalecía Amalek. Y cuando las manos de Moisés estaban arriba, prevalecía Israel. Eso se llama hacer una señal. Si usted sabe qué señal, usted aunque se le paralice la mano, manténgala arriba para que prevalezca el pueblo de Dios. Amén. 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 Y Dios ha revelado eso aquí a nosotros. Hace un año y medio, creo, atrás, o 2 años, se lo reveló una profeta en República Dominicana que dijo: yo no sé, que Dios me reveló, yo no sé lo que son ustedes en el plan de Dios, pero Dios me ha revelado que lo que sucede en ustedes sucede en el mundo y en la iglesia. No sé quiénes son ustedes. Hasta Dios se lo dice a profetas por allá para que entendamos. No somos mejores que los demás, ni tenemos por qué gloriarnos. Es simplemente algo que nos asignó, como le asignó a cada iglesia algo. Nos asignó eso a nosotros. Amar a la iglesia, amar al cuerpo de Cristo, orar y gemir por la iglesia. Entonces, si usted está en las 24 horas de intercesión, gime, clame. Si no tiene oración, pídasela a Dios. Enciéndeme por la iglesia, muéstrame la necesidad, porque somos una señal. Si nosotros estamos arriba, la iglesia estará arriba. Si prevalece el ánimo, la fe y la vida del Espíritu en esta congregación, si somos saludables, la iglesia del mundo será saludable.
Amén. Amén. Por eso el afán de Dios para que lo honremos en los servicios. Cada vez que tengo la oportunidad de decir a que no voy a ir al culto de anoche porque me voy a arreglar el pelo. Arreglarte el pelo. Vas a dar el culto por el pelo. Que tengo que cambiar la llanta. Y la llanta por el culto a Dios. Yo no lo entiendo. Hay gente que el domingo es el día que puedo. Ese día hago el compromiso porque tengo que ir a la iglesia. Mejor falto al culto. ¿Así amas tú a Dios? ¿Así prime el propósito en tu vida? No, si en otros lugares hacen eso, no aquí. Somos una iglesia saludable. Honrarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque somos un reino de sacerdotes. ¿Por qué el énfasis dándonos fiestas anuales? Un jubileo cada 50 días. ¿Por qué tanto énfasis en el culto a Dios? Porque somos un ministerio sacerdotal profético. Entendámoslo. Eso prima honrar a Dios. Ese es el mensaje que estamos llevando al mundo, que Dios es el todo. Pues tiene que ser el todo en nuestras vidas. Y el todo significa darle el primer pensamiento en la mañana cuando me levanto. Darle prioridad. Nunca voy a sacrificar algo de Dios por nada mío ni nada de nadie. Dios primero, Dios segundo y Dios tercero. Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Amén. Nuestro pecado es haber abandonado a Dios y nuestra esperanza es volvernos a Él. He aquí un ejemplo de un hombre saludable. Atarse al propósito es atarse al dolor, al sufrimiento, a la vergüenza, al rechazo, como nos decía el domingo hablando de la cruz. Es siendo semejante a Él en los padecimientos. Y eso fue lo que Pablo dijo. Es necesario. Que me ministra mucho esto. Es necesario. Significa atarse, ligarse. Ahora, miremos, mis hermanos, el respaldo que Dios le dio a Saulo de Tarso. Miremos cómo Dios actúa con los atados al propósito. Yo estoy atado y no necesito liberación, ni la quiero. Amén. Cuando te digan, hermano, tú estás atado, claro que sea el propósito de Dios. Amén. Amén. Por eso estoy aquí esta noche, porque estoy ligado en espíritu al propósito, pero ligado en espíritu, voluntariamente, no con el alma, no con las emociones, en espíritu. Porque quiera por emoción puede hacer algo, pero lo nuestro no es una emoción. Si hubiera sido una emoción ya se hubiera terminado. Yo no puedo durar 41 años emocionado, y eso es lo que tengo con el Señor. Ligado. A veces paso la noche llorando, gimiendo, clamando en la presencia. Y me ven aquí como un Superman. Porque Jesús dijo, mi alma está triste esta noche hasta la muerte. El alma se entristece, el espíritu está presto. Amén. 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 Y aquí el respaldo. Pablo iba encadenado para Roma, pero en el propósito. ¿O ustedes creen que Pablo iba allí como si fuera como que estaba en un crucero? No, era encadenado, así que andaba y con las manos encadenadas, y quizá con algo en el cuello, así, encadenado. Óiganlo bien, consejero de sus verdugos. Ese es un hombre de propósito. Escuchen, miren lo que dice aquí.
Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas, aquí estoy en el 27, perdón. Dice aquí el 3. Al día siguiente llegamos a Sidón. El 27:3. Entonces vamos ahora. Al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, así se llamaba Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Llegaron al puerto y al preso le permiten salir del barco, ir a visitar a sus amigos de la iglesia. Por eso Pablo decía: soy embajador en cadenas. Un embajador encadenado del reino de los cielos, del reino de los reinos, encadenado, embajador en cadenas, representando a Dios, atado. Esas cadenas significa: estoy atado a Cristo, estoy atado al evangelio, estoy atado a lo que sea por el propósito, porque Dios me dijo que es necesario. Yo le voy a mostrar cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Por él estoy listo a lo que sea. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo. Un preso que lo dejan ir. Vaya, déjalo que vaya con los amigos. Miren ustedes. Los versículos 23 y 24. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Mis hermanos, yo no hubiera querido andar en ese barco con todo lo que sucedió. 14 días sin ver la luz del sol. Perdieron la esperanza de salvarse. Pero no importa cómo esté la embarcación, si dentro va el hombre del propósito. Amén. 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 ¿Recuerdan ustedes a Jesús en la barca dormido cuando los vientos azotaban y destruían todo? Y él durmiendo allí. Y los discípulos: maestro, despierta, no tienes cuidado de nosotros, no ve que perecemos. Y el Señor: ¿a dónde metieron la fe? Ay, yo se la di para ahora, para este tiempo, porque la necesitan. ¿Cuándo la van a usar? Él nos dio la fe para usarla en los momentos difíciles. Se la di para eso. Dios se le aparece en los momentos difíciles a los hombres que están ligados al propósito, a las mujeres que están ligadas al propósito. Es interesante que por 14 días no vieron la luz del sol, y Pablo la vio en visión cuando vio al Señor. El sol de justicia se le apareció, y de noche, que el sol no sale de noche. Dar un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo soy testigo de que Él habla en los días difíciles.
Él se aparece en los días angustiosos. Dios está atado a los que están atados al propósito. Dios está ligado con los que están ligados al propósito. ¿Quieres ver a Dios en tu cinto ligado contigo? Lígate a su propósito y Él se ligará contigo. Él está comprometido con los que están comprometidos. Él es fiel con los fieles. No se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá el que guarda la iglesia. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Hay momentos que aparentemente no sale el sol, pero aunque el sol no se vea, está por encima de las nubes. Así es nuestro Dios. Él está sobre todas las cosas y Él se aparece. Qué glorioso aparecerse en ese momento. Pero es un respaldo de fidelidad a los que son fieles. Una iglesia saludable se ata al propósito, camina con Dios y Dios con esa iglesia. Amén. Me gusta la expresión de Pablo: el Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Yo soy pertenencia de Él. Yo soy propiedad de Él. ¿Qué quiere decir? Yo soy un siervo de Él. Un siervo en aquellos días era una propiedad del amo. Yo soy una propiedad de Él. A quien yo soy, porque cuando usted era comprado como esclavo, usted le pertenecía. Por eso de quien yo soy y a quien yo sirvo, porque soy su esclavo. Se me apareció anoche. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Te entrego las 276 personas que van contigo. Por causa tuya. Por causa tuya. Se salvarán todos los que van en el barco. Qué tremendo. Pilato por matar, Herodes por matar al niño Jesús, mató a todos los niños de Belén. Y Dios, por salvar a Pablo, salvó a todos los que van en el barco. Denle un aplauso al Señor. Amén. Qué bueno es andar con los bendecidos. Pero no saque provecho de ellos como hizo Lot, que quiso sacar provecho de Abraham. No. Amén. Ustedes saben que yo no soy muy amigo de los aviones, pero me toca viajar con frecuencia. Me siento más seguro cuando estoy en tierra, cuando estoy en el aire. Y una vez íbamos para Chile, un viaje como de 11 horas. Iban con nosotros, iba una sierva de Dios en ese viaje, que tenía pánico a los aviones. Y entonces ella dice: yo me voy a montar, porque vamos con el hombre del propósito. Y vamos al propósito. Y yo iba todo el camino orando para que el avión fuera tranquilito. Señor, lleve este avión tranquilo, que tu sierva está confiada en que el hombre del propósito va aquí. Y el hombre del propósito le tiene miedo a los vientos huracanados. ¿Creen ustedes que fue uno de los viajes más violentos que yo he tenido? Desde que salimos hasta que llegamos, el avión, y yo miraba: ay, Señor, por amor a ellas, porque eran 2 siervas que iban, por amor a ellas, Señor. ¿Saben qué?
la estoy mirando y se fue dormida toda la noche, porque era de noche el vuelo. Y yo le dije, porque ella me llama padre, hija, todo el vuelo. Iban unos cuantos ministros, no solamente van ellas. Iba Pedro Pablo, iban otros. Sierva, yo la miraba, usted dormía. Dice, pastor, yo no sentí nada, yo me dormí ahí. Pero a ella le da pánico los aviones, por el hecho de que yo iba ahí, ella era tranquila. Y yo, que no soy muy valiente para los aviones, orando porque ella iba confiada. Pero a pesar de que hubo tormenta, ella se durmió. Y eso es lo que yo quería, que ella fuera en paz, tranquilidad. Amén. Otra vez, hace muchos años, cuando yo pastoreaba, donde pastoreaba, un hermano que el diablo le movía la cama, lo tiraba a la cama, todas las noches, que eso era, que le movía las camas, ruidos, esto, aquello, una casa como endemoniada. Y yo estaba aquí haciendo visitas pastorales en el Bronx, y cayó una nevada, mis hermanos, de más de 2 pies. Y yo vivía en Yonkers, en una cuesta, que mi esposa le puede decir a ustedes, bajar esa cuesta aún sin nieve era terrible, en auto. Y entonces en la parte de abajo de la cuesta pasaban los autos así. Y yo llegué a pasarla con un poquito de nieve, y yo las llantas las pegaba a la orilla de la acera, ahí, rozando para poder bajar. Y yo dije, cuando vi la nevada, me quedé en casa del hermano. Le dije, hermano, mira, yo no puedo llegar a mi casa, así que duermo en el sofá. Pastor, es un gusto que usted duerma en mi casa, una honra. Y yo no sabía que estaba en una casa endemoniada. Así que no me dijo nada. Me acuesto yo a dormir tranquilo, y abrí los ojos al otro día porque el sol me dio en la cara. Después me dice, pastor, usted no sabe con el miedo que yo duermo en mi casa. Y yo dije, aquí está el siervo de Dios, aquí no va a pasar nada. Y se durmió. Dice, ha sido la mejor noche en muchos años. Anoche no me molestaron los demonios. Gloria a Dios. Pero yo no sabía nada. Hermano, Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Amén. Dios es fiel. La fe de los hermanos no era en mí. La fe de los hermanos es en el respaldo que Dios da a aquellos que son llamados por Él. ¿Qué es lo que la gente no entiende cuando Dios nos manda a honrar a los ministros? Que piensan que es al hombre que están honrando. Usted no está honrando al hombre. Dice Pablo, sométanse a los pastores por causa de lo que ellos son. No por lo que ellos son en persona, sino por lo que representan. Cuando usted se somete a las autoridades de Dios, usted está sometiendo a Dios, dice la palabra. A Dios, no a ellos, a Dios. Porque que así lo dijo Dios. Estos que iban en el barco, con excepción de Lucas y otros que del equipo, no sabían nada. Pero estaban siendo beneficiados de andar con un preso. Ustedes no creen, ustedes no creen que es una ironía que un hombre que diga, el Dios a quien yo le sirvo y de quien yo soy, se me apareció anoche, y andar con unas cadenas preso. ¿Ustedes creen que eso coincide con lo que se predica hoy? Piensa que si Dios, si yo le sirvo a Dios, no, yo tengo que ser el timón de la nave. No, yo soy el preso, pero Dios está conmigo. Amén. Tengo cadenas, pero Dios está conmigo. Estoy avergonzado, pero Dios está conmigo. Amén. Prosperidad no es tener todo, prosperidad es tener a Dios, aunque no me dé nada.
Amén. Posiblemente usted no tiene dinero, pero usted es hijo del dueño del banco. Amén. Del dueño del oro y de la plata. Amén. Solamente que él no le ha dado dinero para que usted lo administre. Él se lo administra y se lo da todos los días como el maná. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice Dios, te doy de hoy, no te doy de mañana, para que no se te pudra. Amén. Porque tú necesitas la comida de hoy, no la de mañana. Tú no sabes si vas a vivir mañana. Dios es el Dios de hoy para los mortales y el Dios de mañana para los que llegan a mañana. Y el Dios eterno cuando seamos eternos con Él. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Diciendo, 24, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. En otras palabras, no importa, este barco no se va a hundir, no se va a hundir, no se puede hundir. Tú tienes que llegar a Roma. Tú estás ligado al propósito y el propósito mío no fracasa. Ese barco no se puede hundir, no puede naufragar. Es necesario que tú llegues a Roma. Amén. ¿O acaso cuando yo te lo anuncié y te anuncié el futuro y todas las vicisitudes que tú vas a pasar, no retaste tú a las vicisitudes y dijiste, no me importa, voy a pasar por la tormenta por amor a ti? Ahora estoy yo aquí en la tormenta contigo. Y cuando estuviste en la cárcel en Cesarea, te me aparecí también en la cárcel. Ahora te me aparezco en la tormenta. Yo soy tu Dios a quien tú sirves. Aleluya. Amén. Amanecer de la esperanza. Tu barco nunca puede naufragar, porque tu Dios va en él y tu propósito es él y tú eres propósito de él. No temamos. El mundo no se va a hundir mientras la iglesia esté aquí, porque el mundo es preservado por la iglesia. Amén. Así que cuando usted tenga el avión y esté temblando todavía arriba, tranquilo que yo voy aquí. ¿Y quién es usted? Yo pertenezco al Dios que tiene control sobre los vientos, sobre todo. Mi vida está escondida en Él. Y dígale a los reyes de la tierra, tranquilo, aquí no va a pasar nada mientras esté la iglesia. Aunque no lo entiendan, cuando vean a esa gente hablando de la iglesia, no hables de la gente que te preserva. Tú eres y tú estás, porque nosotros estamos acá. El día que Dios nos lleve, ay de ti. Amén. No temas, Pablo. No temas, iglesia. No solamente amanecer de la esperanza. Hablo a la iglesia de Dios que está en las naciones. No temamos, no temamos. Soplarán ríos, vendrán vientos, van a golpear la embarcación, pero no van a naufragar, porque el Señor va ahí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Recuerdan ustedes lo que Dios nos ha enseñado? Que el templo no son las paredes. La embarcación no es la embarcación de madera o de los materiales que sea. Son los que van en el barco. Amén. Fíjense ustedes, dice Pablo, he aquí, la última parte de 24, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Gloria a Dios, santo Dios. Amén. Dios nos entrega. Les doy vida por causa tuya. Son bienaventurados porque van con el hombre del propósito. Amén. Y miren qué ánimo. Versículo 25. Por tanto, varones, tened buen ánimo.
Lo mismo que Dios le dijo a él: no temas, Pablo. Ahora dice: tengan ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¿Cuántas veces Dios nos habla y seguimos temiendo? Pero Pablo le creía a Dios. Dice: ánimo, que yo sé que así va a ser. Es más, Pablo hasta profetizó y dijo: vamos a llegar a alguna isla. Miren lo que sigue diciendo. Dice aquí: con todo es 26, con todo es necesario que demos en alguna isla. Pablo no lo dijo porque llevaba un mapa, ni porque sabía un poquito de geografía. Creo que Pablo nunca había ido a Roma posiblemente. Él no sabía que había una isla por ahí. Es más, no sabía de dónde estaba la embarcación, porque ya estaban sin rumbo, los vientos los llevaban. Dice que se entregaron a la merced del viento. No había luz, no había nada. Estaban en medio del mar, no sabía. Dice Pablo: vamos a llegar a alguna isla. Vamos a llegar. El barco se va a quebrar, pero ninguno de ustedes va a perecer, porque yo le creo al Dios que se me apareció. Amén. Yo no sé cómo algunos le están deseando mal a la iglesia y están profetizando cosas malas para la iglesia. No. La iglesia no puede naufragar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Perecerán los malos, pero no perecerá la iglesia. Amén. Amén. Y ahí Pablo los vio hambrientos y dijo: este es el 14º día que no comen, hermanos. Miren ustedes el ánimo que le da Pablo. Versículo 32: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Yo, mis hermanos, ahora que estamos 21 días de ayuno, aquellos que no pueden ayunar, cuando usted tiene miedo, usted no puede ayunar, usted no puede comer. Porque cuando usted tiene miedo, se le produce alguna ansiedad aquí en el estómago y se le cierra el estómago cuando hay ansiedad. Y yo me pregunto, si un miedo te da un ayuno de 14 días, ¿por qué el Espíritu no te puede dar uno de 21? ...14 días sin comer. Y como no lograban Pablo darle, ya le había dado ánimo, pero no, la ansiedad seguía, no le creyeron a Pablo. Y entonces dice el 34: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¡Qué fe! Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Imagínense el barco, era la tormenta y los vientos. Ahí no era Irene, era puro diablo allí. Qué huracán allí, mis hermanos. Y ese hombre ahí en el barco, ahí: te doy gracias, Señor, Dios de Israel, porque tú das el pan cada día para comer. Vamos a comer, que no vamos a perecer. Y la cadena, y la cadena, y dando gracias a Dios. ¿O usted cree que no era así? Era así. Cuando hay miedo, se cierra el estómago. Pero cuando hay fe, ¡ay, qué apetito, mis hermanos! Oh, que Dios nos imparte esa fe. Que no temamos a nada. Gloria a Dios. Mis hermanos, si Dios no estuviera con la iglesia, 20 siglos después no hubiera iglesia. La iglesia siempre ha existido y existirá, porque es la desposada del Cordero. Amén. Y yo quiero que ustedes vean esto, mis hermanos, para terminar. Estoy hablando de la gracia que Dios le dio al hombre que se ligó al propósito, y cómo Dios se ligó al hombre que se ligó a él y al propósito, para que vean el respaldo de Dios. Entonces miren ustedes aquí lo que dice, versículo 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Saben por qué? ¿Recuerdan ustedes el carcelero de Filipo que pensaba que todos habían escapado y trató de matarse? Porque los soldados romanos pagaban con su vida si dejaban ir a un preso.
Ellos dijeron: si nosotros llegamos a Roma sin estos presos, nos matan. Así que matémosle y salvemos nuestras vidas de dos maneras: por el naufragio y también por la ley romana. Así que decidieron matar a todos los presos. Fíjense que si no lo hacían y escapaba un solo preso, tenían que responder con sus vidas. Versículo 43. Pero el centurión es un jefe de un soldado que dirige 100 soldados. Centurión es 100, el que dirige 100 soldados. Muy bien. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. No fue el centurión, fue el que se le apareció en la noche. Porque la gracia aún con los hombres se la da a Dios. Porque un hombre que agarra a Dios, aún a los enemigos, lo pone en paz con ese hombre. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, oigan eso, Dios salvó a todos por causa de Pablo. Ahora, por causa de Pablo, de acuerdo a la ley romana, otra vez salva a Pablo a todos. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que dice que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran a tierra. Y los demás parten tablas y parten cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ese es nuestro Dios. Así obra Dios con una iglesia saludable. Así se liga y se compromete Dios con los siervos y las siervas y con las iglesias que se comprometen con Él. Hay más que decir en este capítulo, pero esto era lo que yo quería enfatizar, porque es lo que más me ministra, el compromiso de Dios con los fieles. Cierra tus ojos. Padre Santo, Padre bueno, gracias por tu bendita palabra, Señor. Qué maravilla tu palabra. Cuánto nos enseña tu palabra. Cuánto nos ministra tu palabra, Señor. Muchísimas gracias. Eres bueno, eres generoso, eres fiel. Esto fue escrito para nuestra enseñanza. Cuántas circunstancias parecidas vivimos nosotros en estos días. Somos seres humanos. El miedo a veces nos vence, nos acondiciona. Somos víctimas de nuestras emociones, de nuestras circunstancias. Señor, esta es la victoria que vence al mundo. La fe que nos diste. Las armas nuestras son espirituales, poderosas en Dios para destruir fortaleza. Señor, tenemos que vivir así, pero para vivir así tenemos que vivir en la fe. Para vivir en la fe hay que vivir en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu no solamente te agradamos, podemos someternos a ti, a tu voluntad. Y tú puedes hacer las maravillas. Lo que le dijiste a Pedro cuando dijo: Maestro, si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas. Y tú le dijiste: ven. Y él caminó hasta que se puso a mirar la tormenta. Entonces se hundió. Y le dijiste: Pedro, ¿por qué dudaste? A veces te dañamos el milagro porque dudamos de tu palabra y porque ponemos los ojos en las circunstancias. Señor, con lo que nos dijiste el domingo y hoy, ayúdanos a comprometernos contigo, con tu palabra, y no a vivir para nosotros. Y te vamos a ver obrar como obraste en la vida de Saulo de Tarso. Pablo, él no era mejor que nosotros. Nosotros tenemos un llamamiento como él. Si somos fieles como él fue fiel, tú también lo serás con nosotros. Por favor, ayúdanos. Queremos ser esa iglesia saludable. Y oramos para que la iglesia tuya en todas las naciones sea saludable. Que tus apóstoles de hoy sean como los apóstoles de aquellos días, Señor. Danos apóstoles como Pablo. Danos profetas, Señor, como Pablo, como aquellos hombres, como Silas y los demás. Por favor, Dios mío. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por estos hermanos, estas vidas
que están en la audiencia en este momento. Yo te bendigo, mi hermano, mi hermana. Yo quiero que el espíritu de esta palabra llegue a ti. Dios te llene de denuedo, de ánimo pronto, de fe, de la fe que vence al mundo. Que tú te ligues al propósito de Dios, que tú te ates con el propósito de Dios y que tú camines valientemente hacia lo que es necesario. Y el Dios bueno y fiel te conducirá hasta el final y te va a coronar. Y tú vas a terminar la carrera con gozo. Y el ministerio que recibiste del Señor Jesús queda testimonio de la gracia de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.